Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y le damos la bienvenida, como todos los miércoles, al maestro Carlos Aguilar, con quien vamos a platicar justamente un tema bastante polémico y que tiene que ver mucho con lo que acaba de denunciar el presidente. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo Mexi? Muy buena tarde. Un saludo y un gusto presentarme ante Presencia Universitaria y las audiencias de este noticiario. Vamos a hablar de por qué es importante que como audiencias defendamos las campañas de desinformación contra el INAI y contra el IFT y por qué es importante también estar atentas y atentos a lo que está de fondo o el que será el trasfondo de los detalles del anuncio del 5 de febrero en relación a este organismo. Y es que estos amagos, declaraciones del presidente López Obrador, pues vulneran no solamente a los institutos, sino también a las audiencias. Es decir, de acuerdo a artículos de opinión publicados por la comisionada Julieta del Río o las excomisionadas Adriana Labardini y en el caso de Alma Cristina López de la Torre, en una revisión que hizo nuestro compañero Fabián Bocanegra, pues dan cuenta de la importancia de conocer las funciones de esos institutos y por qué tiene que ver con los derechos de las audiencias. En particular, en el caso del INAI, con el derecho de acceso a la información pública y que el instituto, si bien pudiera tener en su historial de ya de 20 años algunos casos de corrupción interna o de mal uso de recursos, eso no es suficiente para desaparecerlo, vulnerar la parte presupuestal, ni mucho menos, porque es el encargado como órgano garante ante CIFAI de defender o ayudar a los ciudadanos y las ciudadanas para que se entregue la información pública, tanto a nivel federal y en el caso de los órganos garantes en los estados, como en el caso de Querétaro Infocro, pues lo que corresponde a las instancias locales. No es quien entrega la información, el INAI, sino quien, en caso de que haya opacidad, entra con la figura del recurso de revisión y de defender a la población ante estos posibles limitaciones, ¿no? Entre otras atribuciones, ¿no? Está, por supuesto, la situación de fortalecer el acceso a la información pública y con ello, desde hace 20 años, en este derecho humano y de las audiencias, el gobierno federal, del partido que sea, hoy de color guinda, antes de color rojo, en su momento de color azul, no tiene por qué ser juez y parte, ni tampoco controlar, regular, juzgar, decidir, castigar o culpar en caso de que no se cumpla este derecho. Entonces, por eso, el caso del INAI. En el caso del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuya excomisionada Adriana Labardini señala que es importante defender su autonomía, su existencia, porque desde que entró en funciones hace poco más de 10 años, es el órgano encargado de dar las concesiones del espectro radioeléctrico. Recordemos que antes, en el régimen del PRI, todavía una parte del régimen del PAN, o gobiernos federales del PAN, pues se entregaba un órgano o una secretaría adscrita al Poder Ejecutivo Federal, y ahora ya no ocurre así. Además de tener, entre otras atribuciones, los lineamientos o de publicar los lineamientos de los derechos de las audiencias, pese a renuencias, reticencias, obstáculos de los concesionarios comerciales. Y un aspecto más, las concesiones para uso social que se otorgan desde 2013 en este país, pues también el IFT de alguna u otra manera ha ayudado a fortalecer y a que se incrementen esas concesiones. Entonces, los derechos de las audiencias pueden estar en riesgo en caso de avanzar esta intentona de no solo limitar, sino tal vez desaparecer o reducir el presupuesto de órganos e institutos autónomos desde la Constitución, como el INAI y el IFT. Eso es lo más importante de audiencias creativas el día de hoy. Excelente, Carlos. Pues bueno, esperaremos la propuesta del presidente, entonces, que viene el próximo 5 de febrero a presentarla en el Palacio Nacional. La estará presentando justamente el presidente, y que a mí me gusta el enfoque que le das, es decir, no se trata de una lucha de partidos políticos ni de grupos políticos, se trata de una lucha ciudadana, es decir, los ciudadanos son los que gracias a la lucha que se ha dado a través de la sociedad civil, la sociedad organizada, se ha logrado el tema de la transparencia, se ha logrado el tema de los organismos autónomos, el tema de los derechos de las audiencias, a partir de este empuje. Entonces no es un tema ni siquiera de grupos. Exactamente. De grupos políticos. Y existe el Sistema Nacional de Transparencia como parte también de los mecanismos que se han consolidado, además del INAI y de los órganos. Existe un sistema en el país. Entonces es importante, y yo cerraría tal vez esta intervención, usted como radioescucha televidente, pues en su momento, ya que el presidente haga el anuncio, pues dar seguimiento y exigir a la diputada o el diputado federal o al senador correspondiente a la senadora
que vote en consecuencia en relación a los derechos de las audiencias, más allá del partido político que sea y que represente en Querétaro, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Estaremos pendientes. La próxima semana seguramente estaremos platicando. Bueno, no todavía faltan dos semanas. Estaremos ya platicando de cuál fue la propuesta Así es. y analizándola. Así Gracias, es. Carlos. Gracias a ustedes, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes.